El declive cada vez mayor de aquellos que se dedican como actividad fundamental empresarial, es decir, que tienen como fundamento de actividad para ganar dinero el tráfico de información, los medios de comunicación tradicionales, los mass media, tanto en televisión, prensa como radio, están realmente preocupados por la deriva que está habiendo a través del descrédito cada vez mayor que ellos mismos han construido del consumo de información de fuentes alternativas, de páginas en internet, de divulgadores, etcétera, etcétera. Y no solamente preocupa a estos grupos, sino también, desde luego, a aquellos que a través de mecanismos tan infames como la publicidad institucional, algo incomprensible en los propios términos, como una institución pública que en principio se fundamenta con un buen ejercicio de lo público tiene que hacerse publicidad. Será porque en su seno, en su origen, en su fundamento, hay algo que establece un descrédito cada vez mayor en la población y por lo tanto tienen que hacer publicidad, tienen que venderse para recuperar ese descrédito. Pero bueno, finalmente la publicidad institucional sabéis que es un mecanismo que tiene el Estado para comprar los medios de comunicación tradicionales que, como digo, cada vez ven acusado un descrédito mayor por sus propias acciones y que hay personas que buscan precisamente formarse una opinión crítica, que es aquí lo fundamental, contrastar información, acudir a diferentes fuentes para que el ciudadano, ante todo, ejercite algo clave, que es la libertad de pensamiento. No puede haber libertad de pensamiento si no hay libertad de información, sin que el ciudadano, por lo tanto, pueda acceder libremente a toda información que se dé y sea él el que tenga la capacidad crítica de contrastar y de formarse una opinión propia. Porque si entendemos que la información tiene que darse a través de unos cánones preestablecidos y, por lo tanto, de una confección previa de lo bueno o malo, de lo justo o injusto, estaremos atendiendo al mismo principio que cualquier dictadura a la hora de permitir el acceso a la información. Pero en definitiva, la preocupación tanto de los mass media como de los grupos de poder que controlan los mass media es tal que he visto algo realmente ignominioso, merecedor de comentar y de hacer un vídeo como lo que vemos a continuación. Las asociaciones UTECA, AMI y EARC lanzan una campaña conjunta sobre el valor del periodismo contra los bulos. Las asociaciones de televisión en abierto, la prensa en papel y la digital y la radio comercial advertirán sobre la importancia de confiar en periodistas para informarse ante la extensión de la desinformación. Y, por ejemplo, han confeccionado un anuncio tan ridículo para esto como el que vamos a ver a continuación. ¿Viste ese truquito casero buenísimo para el pelo? Pues en un vídeo que me llega el móvil, tío, yo qué sé. ¿Pero te crees todo lo que te llega al móvil? Bueno, relájate, que a los dos nos parece una gran idea. Bueno. 7 de cada 10 personas se han creído alguna vez un mensaje o vídeo que resultó ser falso. Ajá. Para lo importante, confía en profesionales. Para informarte, confía en periodistas. Bueno, mirad el mensaje que están lanzando. Aquí no están hablando de intercambio de ideas, no están hablando de libre acceso a la información, del contraste de las fuentes, no están hablando en absoluto, en ningún aspecto de los fundamentos que deben estructurar un buen ejercicio periodístico y sobre todo la promoción precisamente del consumo del periodismo. Como ya hago en mi canal y muchos otros, contrastad las fuentes, dar el origen, no decirle a la audiencia que confíe exclusivamente en lo que tú dices y confíe exclusivamente en lo que tú les vas a decir. Porque si les dices esto, le estás diciendo que supriman su capacidad de pensamiento libre, que supriman su capacidad para contrastar la información y que simplemente te crean, como si de una cuestión religiosa se tratara. Eso es lo que está diciendo este grupo de medios, televisiones, de prensa y de radio en este mensaje. No están hablando en ningún momento de que haya que contrastar, de que ustedes tengan el libre acceso como se hacía tradicionalmente en los años 70 y 80. Hay que leer todos los periódicos para ver los diferentes puntos de vista y usted ya forme su opinión. No. Están estableciendo que hay que creerles a ellos porque se autodenominan periodistas. Hay que establecer un credo a pies juntillas a todo lo que digan en detrimento y en desfavorecimiento de cualquier otra opinión que no esté dentro de ese contubernio de esas empresas que al final, recordemos, se dedican exclusivamente a ganar dinero con el monopolio y el tráfico de la información. Lo que pasa es que como se han convertido en traficantes de información al servicio del poder, cada vez más ciudadanos están buscando opiniones, criterios alternativos para contrastar hechos que les parecen interesantes. Y sin embargo, la reacción de estos medios es: ¿ustedes alguna vez se han creído lo que han visto por ahí? No, créannos a nosotros, confíen en nosotros, no contrasten nada, no busquen otras fuentes porque pueden ser engañados. Nosotros no los vamos a engañar. Nosotros, que estableceremos de manera previa un sesgo personal sobre lo bueno, lo malo, lo que deben conocer y lo que no, cómo deben conocerlo y cómo se les da la información, somos realmente quienes tenemos
el aspecto veraz de la información. Ustedes, por lo tanto, supriman su capacidad crítica. Ustedes supriman cualquier aspiración de contraste y, por lo tanto, formación de una libertad de pensamiento. Ustedes simplemente tienen que obedecer y creer, como un credo, como digo, religioso o ideológico se tratara, en lo que nosotros les decimos porque nosotros somos los periodistas. Mirad realmente el mensaje totalitario que encierra este anuncio. Lo que vienen a decir esta pandilla de juntaletras y abrazafarolas del poder es que ustedes supriman su espíritu crítico sobre la información y sobre los acontecimientos que suceden en su vida y que acudan forzosamente con una garantía de veracidad a aquel que les da la información siempre sesgada, siempre subjetiva y siempre, además, en el caso de los medios de comunicación tradicionales, condicionada por el riego de dinero de las estructuras de poder o grandes corporaciones, que al final, las grandes corporaciones, desde luego, son las que dirigen los más media, en el caso de España, Grupo A3 Media, Grupo Mediaset, Grupo Prisa, etcétera, etcétera. Es decir, la reacción al sentimiento natural de muchos de ustedes de buscar por un impulso de no ser borregos que se creen todo lo que les dicen en los medios de comunicación tradicionales, como critican en este anuncio, es atacar, condenar, censurar de manera unitaria a los que establecen visiones alternativas, dan información con criterios fundamentados. En el caso de mi canal, saben que yo he pasado más de 10 años de mi vida formándome en Derecho Constitucional y Política para poder emitir un criterio acertado o desacertado, que les gustará más o menos, pero que tiene por lo menos, o pretendo, una fundamentación argumentativa, teórica, filosófica, práctica, histórica, sociológica, antropológica, en todo análisis político de esa sociedad que hago, además con una dirección concreta, la de perseguir la libertad de mis congéneres. Y esto, como está creciendo últimamente, sobre todo a través de los últimos años, por el descarado ejercicio que han hecho estos medios de comunicación tradicionales, abandonando cualquier principio, cualquier deontología en el ejercicio del periodismo, entregándose a la mentira, a los relatos manufacturados desde el poder, está haciendo que cada vez más gente vaya a Internet y no lo pueden permitir. Además, fíjense, este anuncio, por ejemplo, de aquí arriba, de esta misma página en la que se están diciendo ustedes que solamente se crean lo que les dice esta gente, es un anuncio institucional. Es dinero que ha pagado el Estado, que previamente nos ha quitado el dinero a nosotros, ahí está, Ministerio de la Vivienda, Gobierno de España, nos ha quitado a nosotros con nuestros impuestos para darle dinero a estos medios, que son los que después dicen las cosas como interesa tanto a las corporaciones que forman estos medios como en concomitancia y correlación de intereses al propio Estado. Ahí arriba lo tienen. Pero es que no termina ahí la cosa. ¿Se acordarán ustedes que en este canal yo les advertí de que hace un año se promulgó una infame ley que transgredía y violaba los principios de la libertad de información y libertad de expresión para quienes somos usuarios de redes sociales, precisamente con la finalidad y la correlación de los intereses de los grupos de poder, tanto en el ámbito comercial, las empresas que se dedican al tráfico de información y los estados, de cercenar esto, de establecer herramientas para paulatinamente cercenar esto. Y establecieron la mal llamada ley influencer, con la espera que todos teníamos de un reglamento que dirimiera y estableciera de manera concreta la aplicación de dicha infame ley. Como el camino que quieren seguir es tan violento para este pequeño islote de libertad que queda en Internet, el Estado español ha solicitado al Parlamento Europeo que sean ellos quienes establezcan el reglamento para poder vencer así un posible recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desde luego cuando esto empiece a implementarse se va a dar ese recorrido. Pero es que fíjense ustedes el interés que hay. El Estado podría espiar a periodistas y redacciones por interés general si no revelan las fuentes. Fíjense, el Parlamento Europeo ha presentado una propuesta de reglamento, lo que no dicen es que esa propuesta ha sido promovida por el gobierno español, para elaborar la futura Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación que permitirá a los estados de la Unión Europea vigilar a los periodistas, miembros de sus familiares, así como las redacciones, en caso de que se nieguen a revelar sus fuentes, siempre que esté justificado por una razón imperiosa de interés general. Nadie en la historia jamás se ha atrevido a dirimir qué es eso del interés general. Siempre ha sido el pretexto para las más cruentas y abominables dictaduras y para los mayores y más abominables cercenamientos de libertad, que es precisamente en el camino en el que estamos ahora mismo en esta putrefacta y que galopa hacia la ruina de nuestros países Unión Europea. Perfeccionando además, intentando cada vez con mayor ahínco, una violación de aspectos básicos para mantener por lo menos la libertad en la mente y en la conciencia de los ciudadanos, como es la libertad de información y el acceso libre a la información. Con infames leyes como esta, con campañas publicitarias, con reglamentos impuestos y en compadreo con las diferentes instituciones que tienen mucho que ocultar,
Se está viendo y se está viviendo, damas y caballeros, uno de los peores y mayores ataques a la libertad de información, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión vivida en Europa desde el fascismo, el nazismo, el franquismo, el sovietismo, en definitiva, en los regímenes totalitarios del siglo XX en Europa continental. Y esta es una lucha que tenemos que dar todos. Si no empezamos realmente a plantar cara a estos intentos, y que se están materializando ya, de cercenar las pequeñas voces críticas, los pequeños islotes de libertad que quedan en el último remanso a la formación de una opinión crítica, que es Internet, muy pronto estos habrán o habremos desaparecido. Así que yo les insto a ustedes a apoyar plataformas como por ejemplo la Junta Democrática de España, que cada día trabaja con ahínco y con denuedo para evitar cosas como esta. Recientemente saben que tuvimos que defender ante la Audiencia Provincial de Madrid nuestro propio derecho de reunión y de libertad de expresión en la vía pública, mientras sí se permitía a los partidos que sí tienen prohibido en la jornada electoral realizar manifestaciones de ningún tipo. El ataque frontal a nuestra libertad está siendo furibundo, en un paradigma en el que los grandes grupos de poder y sobre todo las grandes potencias están jugando mucho. Y si queremos en Europa seguir mirando por encima de la cabeza a algunos, aunque yo considero que nunca es la mejor posición, pero por lo menos queremos tener en nuestro corazón y en nuestro pecho la satisfacción y la autocomplacencia de vernos a nosotros mismos como los defensores de la libertad, no podemos tolerar ni permitir lo que está aconteciendo en el conjunto de Europa con un asalto de los estados a las naciones europeas. Compartan este vídeo si les ha parecido interesante, denle me gusta, suscríbanse al canal para seguir las noticias, como por ejemplo cuando se desarrolle este reglamento. Salud y libertad colectiva.